Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados, volvemos al Club de Lectores aquí desde la librería Norberto González en Río Piedra, centro histórico de las luchas sociales de Puerto Rico, a cargo de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, entre otros que han luchado. Pero aquí estamos en el edificio preciso donde Antonia Martínez Lagares honró con su vida, ofrendó su vida en el año 1971. Así que estamos celebrando siempre y recordando, pero en un momento donde la humanidad atraviesa por días muy problemáticos, a iniciativas de un señor que nos dirige, que se llama Donald Trump, y nos dirige muy mal porque nos tiene a todos peleando unos contra otros, pero que ha abusado de nuestra dignidad, ha abusado de la dignidad del pueblo americano, ha abusado de la dignidad del pueblo puertorriqueño, ha abusado de la dignidad del pueblo palestino, y nosotros tenemos que decir presente y seguir luchando. Con ese cuadro, gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro escritor invitado en el día de hoy, amigo de muchos años, amigo que ha estado varias veces aquí con nosotros, pero quien es con alguien que podemos hablar de estos temas porque estábamos comentando de eso, y se llama Adalberto Núñez López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Adalberto? Muy bien, gracias por invitarme, Nina, y saludos a todos y a todas. Y es escritor, es abogado, es activista, gestor cultural y también un tipo opinionado, porque tiene opinión de casi todo también, y con el cual nos hemos vinculado amistosamente en los pasados 30 y pico de años. Ya ha pasado mucho tiempo de aquellos días, ¿verdad? Sí. Ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a estar hablando hoy de su obra, que se compone de dos textos, uno de Poemas para la Despedida y otros Encuentros, que es un libro de poesía. No es el primero de él, pero es un libro de poesía publicado en el 2024, el cual tiene una referencia cercana a nosotros, y por otro lado de Sherazade Project y otras muertes pasajeras, que es una colección de cuentos, la cual conocemos y publicado en el 2020, y con el cual se anejan otros proyectos de literatura que él tiene en el tintero, que ha publicado en otro formato y que vamos a estar conversando hoy. Así que te damos la bienvenida, Adalberto, y te preguntamos cómo está el país. Dale, rompiendo ahí fuerte el fuego, en el fuego intercruce, por no llamarlo como se llama el de otro programa. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo está este país? Este país te refieres a Puerto Rico. A este país llamado Puerto Rico. Bueno, yo creo que el país sigue en la crisis que viene arrastrando hace 30 o 40 años, por una simple y sencilla razón. Resumiendo, ¿verdad? Que es que seguimos con los mismos gobernantes, el mismo gobierno de siempre, la misma gente. Que los otros días estaba bromeando con alguien y decía, si alguien hace 20 años, una puertorriqueña, inventaba una máquina del tiempo, y decía, voy a viajar 20 años al frente para ver cómo es Puerto Rico en 20 años, y de momento lo logra y llega y mira, la máquina no funciona, están la misma gente gobernando, la misma crisis, la misma corrupción. O sea, nosotros estamos estancados, para mí, en un gobierno, ¿cómo le llamamos? Un gobierno que no depende de las personas, aunque sí, en gran medida, las personas que están son responsables. Es un gobierno donde, igual que en Estados Unidos, igual que en muchas partes del mundo, es un sistema, ¿no? Un sistema de parte del sistema capitalista, y hay una oligarquía que lo domina y lo controla. Y pues, lamentablemente aquí en Puerto Rico no somos la excepción. Yo creo sinceramente que en tanto no cambie no solamente las personas, sino la mentalidad de cómo se deben hacer las cosas, nosotros no vamos a progresar. Bien, esto nos trae pues a todos los procesos que hemos hecho de la alianza, de otras cosas, pero cansados de la falta de ilusión, cansados de la repetición de fórmulas que nos dejan con un país sin agua esta semana. Yo no sé si ustedes tuvieron agua aquí, pero en Santurce no teníamos agua, que nos deja con un país
con problemas eléctricos muy severos y secuestrado entre el gobierno, la Comisión de Energía y los proveedores privados de energía eléctrica, que uno nunca sabe, pero aquí hay un debate que cualquier día se apaga el switch y nos quedamos unos días sin luz. Y con todo eso nos levantamos todos los días con mucho entusiasmo a trabajar, a seguir, a imponer nuevas soluciones. Pero tú nos estás planteando buscar soluciones desde la perspectiva de la creatividad, de la innovación como proyecto de país. Y yo sé que tú escribes, desde kindergarten, creo que es algo así que tú empezaste a escribir. Desde el primer grado, ¿verdad? Y en Calle la gente escribe, pues ahí está tu primo, hermano o amigo del alma, que es José Ravelo, pero no eres los únicos, porque también está Aida Mendoza, hay un montón de gente que está escribiendo allí en Calle, pero tú te comunicas. Y yo pregunto esto porque a veces escribes, por lo menos en el Post Antillano, a veces escribes con más activismo y a veces más distante, pero ante el país que está en problemas, ante el mundo que está en problemas, tú como escritor, ¿qué haces? Fíjate, todo escritor y toda escritora siempre tiene un mensaje que llevar. Eso del arte puro no es que no exista, yo no sé, pero en general la gente cuando hace arte, incluyendo la literatura, es porque quiere decir algo, quiere dejar plasmado un mensaje. Y bueno, pues puede ir desde un asunto del amor, de la paz, este tipo de cosas, pero siempre como parte de escribir uno busca impactar y dejar algún tipo de decir lo que uno siente, lo que uno piensa. Y lo bonito de la literatura es que se suele hacer con simbolismo, ¿no? Entre los personajes, las situaciones, los lugares, y de alguna manera los seres humanos respondemos más a los símbolos que a las palabras directas, porque el símbolo requiere que se procese en unos niveles internos distintos a que cuando se te dice directamente. Y yo creo que por eso el escritor, la escritora tiene esa gran responsabilidad por un lado, pero a veces le sale natural. Y en Puerto Rico, yo siempre le he dicho, yo encuentro que hay una sed bien grande de expresar por un lado la identidad y por otro lado la problemática. Y uno lo ve en prácticamente todo lo que escribe la gente, inclusive aunque sean temas de amor y de amistad. O de pasión. O de pasión, sí. Siempre hay algo. Y yo creo que hay unas generaciones nuevas que quizás están yendo, vamos a decir, a lo cotidiano. Eso es bien bonito. El que logra escribir de lo cotidiano, para mí es de los mejores poetas, los mejores escritores. Por decir algo que se me ocurre en el momento, de una canción de Juan Luis Guerra cuando hablaba del hospital, aquella canción del hospital, ¿te acuerdas? Pues había de esto, y fulana con sus manos de Bengay pasándome. Entonces, coger eso de pasar el Bengay a alguien que esté enfermo, algo que nosotros conocemos en nuestra familia, y ponerlo y hacerlo parte de una canción, parte de una poesía, parte de un libro, y elevarlo a algo tan sublime que le dé el mensaje a la gente, le choca ahí y lo hace pensar, y lo hace muchas veces por también. Esto es interesante porque yo te haría una pregunta que nosotros llevamos un tiempo dialogando. No sé si tú te acuerdas que una vez estuvimos, cuando empezamos estos clubes de lectores que íbamos rotando por librería, y habíamos hecho una que era la esquinita de Luis Negrón, cuando estaba en el antiguo negocio de Clubman en Santurce. Hicimos un diálogo allí. Hay una pregunta clásica: ¿por qué escribe un escritor? ¿Verdad? Entonces tú estás diciendo, una versión puede ser la vida cotidiana, pero yo que he leído tu obra pienso que tú eres un escritor comprometido políticamente y buscas siempre un amarre con la cuestión nacional. Yo no sé cómo nos zafamos, pero la cuestión nacional aquí
colonial es sobre avasalladora y la gente se olvida, pero ellos no se olvidan. Yo te voy a dar dos ejemplos de esto, por lo menos un ejemplo de esto, para pensar en el momento actual. Llevamos meses pensando que Trump va a hablar de nosotros y no ha hablado. Ese es el poder metropolitano, no le interesa hablar. Y estamos aquí disfrutando, nos ha quitado los fondos federales, los ha ido limitando, y dentro de esa conversación pues estamos en un país medio maltrecho porque está todo el mundo asustado de que los fondos federales se están acabando, ¿verdad? Gracias a producción por los vasitos de agua con color violeta, ¿está bien? Y entonces, pero el debate de Bad Bunny sobre el juego de fútbol en febrero ha sido todavía más interesante porque han creado una categoría de exclusión que no habíamos visto. Nadie en toda la prensa americana que yo monitoreo diariamente, que son muchos periódicos, tiene duda de que Bad Bunny es ciudadano americano. No hay duda de eso. Lo que tienen claridad es que él es de Puerto Rico. Y esa claridad es una forma muy interesante de exclusión. El ciudadano puede ser cualquiera, pero el de parte del imaginario nacional solo es el americano. A Bad Bunny continuamente le dicen the Puerto Rican singer, who comes from Puerto Rico, who originates in Puerto Rico. Nos han creado una nueva zona de exclusión que no tiene nada que ver con la ciudadanía, sino con el lugar de origen. Bueno. Y eso a mí me ha parecido fascinante, Boy, porque qué bueno que somos dos cosas distintas. Y con esto cierro para que diga, hubo un incidente ayer, una noticia de esa secundaria, donde el jefe del FBI, que se llama Patesh, dio una conferencia de prensa para decir que ellos habían acabado con unos vendedores de droga en Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh. Y eso era bien importante porque esa gente había que sacarlo porque eran malos, esto y lo otro. ¿Sabes cuál estaba el detalle? Que el que dirigía la organización era puertorriqueño. Y a partir de ahí abrieron toda una ventana para hablar de Puerto Rico. Puerto Rico como un punto de droga. Yo te lo digo, yo monitoreo la prensa de derecha, centro derecha, ultraderecha y la derecha liberal. Y en todos ellos hablan de Puerto Rico ahora como un lugar que es diferenciado al otro. Pero ayer Patesh se puso a hablar de que estos vendedores de droga eran de Puerto Rico. Y eso aquí nadie lo destaca. Pero para el consumo de ellos es bien importante. Es la diferenciación, es la exclusión. Dime, ¿qué vas a decir? Eso que está pasando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es nada nuevo. Vamos a ubicarnos en el año 1960, por ejemplo. Estaría pasando exactamente lo mismo si un juego de eso hubieran puesto un negro. Ciudadanos norteamericanos nacidos en Estados Unidos, vamos a ponerlo más americanos que nosotros, ¿verdad? En ese sentido, o sea, gente de generaciones que nacieron allá en los estados que son del sur, en cualquier parte de Estados Unidos, y hubieran dicho the black singer, igual que dicen ahora de Puerto Rican singer, ¿no? O sea, la exclusión, la diferencia de ciudadanos entre lo que es el wax, ¿no? el blanco protestante y la oligarquía económica de ese grupo. Ellos siempre han considerado a los demás, que no son como ellos, como distintos. La ciudadanía es irrelevante en ese sentido. Así que ahora nos pasa a los puertorriqueños, ahora le pasa a los body, le pasa a los negros, le va a pasar a cualquiera que venga, porque eso es, déjame ver cómo lo puedo decir, haciendo la transición menos dura. Es una manifestación abierta del fascismo que está viviendo Estados Unidos, que siempre ha estado ahí subyacente, pero que ahora se ha abierto totalmente. Fíjate que después de este movimiento de segregación racial en Estados Unidos, vino un poco más la apertura
a la mujer que ya se había integrado a la fuerza de trabajo, qué sé yo, pero... Después del macartismo en la década del 50 viene una época liberal, hasta ahora, hasta Trump, porque... Hasta bueno... No porque sé, estuvo Reagan, estuvo los exacto. Bush, sí. Y entonces el matrimonio gay, el aborto, la Guerra Fría. Entonces uno como que de momento, los que crecimos, somos adolescentes, todos esos cambios, hasta hace poco pues uno pensaba, caramba, el mundo se está moviendo, un mundo tolerante, un mundo mejor, todavía no es perfecto, pero se ve que está progresando. Pero de momento como que se hubiera levantado una piedra y de ahí salieran un montón de cosas que uno pensaba que no existía. El mundo ultraconservador está ahí, no solamente está ahí, está con poder y está con mucha gente. Y pasó en Estados Unidos, está pasando en los países de Europa, está pasando en Latinoamérica, era Argentina y eso que ya, pero ahora Bolivia, que cayó también. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Y no es que eso sea malo de por sí, lo que pasa es que ese conservadurismo de derecha conlleva siempre un discurso de exclusión, un discurso agresivo de que si o estás conmigo o hay que eliminarte o eres y solamente eres de mi grupo, lo que son de mi grupo, se acabó. Y yo creo que eso sí es lo que de alguna manera hemos estado viendo ahora distinto. Así que lo de Bad Bunny a mí no me extraña para nada ese discurso narrativo de exclusión. Además, era de esperarse. Y yo creo que él lo sigue haciendo cuando dijo, tienen 4 meses para, que me pareció genial, para aprender español. Es un objeto directo a toda esa otra narrativa. Y lo van a dejar ¿por qué? No porque sea Bad Bunny, no porque sea bueno tener, o sea, retar al gobierno, porque es un buen negocio. Que ese es otro problema, ¿ves? Es otro problema, es un buen negocio. Y si me permite terminar sobre Puerto Rico, miren, nosotros, incluso toda la izquierda de todos los colores, la izquierda amplia, amplia, fuimos bien inocentes, uno más que otro, porque yo personalmente nunca lo creí. Puerto Rico otra vez se está militarizando por Estados Unidos. Lo que tú dices que esperamos que Trump se exprese es que esto es una colonia. O sea, eso el independentismo siempre lo entendí. El estadismo más o menos, pero era oportunista, ¿no? En cuanto a ese discurso. Y el autonomismo, pues siempre lo he defendido y lo vuelvo a defender como que no hay otro remedio. Pero esto es una colonia, esto es una colonia militar. Siempre fue una colonia militar. Ellos se fueron, lo necesitan otra vez y se están metiendo sin permiso. Y entonces salen en la prensa ahí como que mira qué cosa bonita. Los F-52 son estos. Los B-52 son unos, los F-35 son otros. Los B-52 y la foto y que se vieron 8 B-52 no sé si se iba o Aguadilla, no sé. O sea, nadie mueve tanto equipo militar tan poderoso si no tiene realmente un plan específico para algo grande. Y lo están usando donde Puerto Rico. ¿Le pidieron permiso a alguien? No. ¿Sabes? Sacamos de Vieques, se fueron de Jorros. No, ellos llegan y se acabó. Y nuestros gobernantes, ¿qué es lo que hacen? Colaborar. Son colaboradores. Sí. Estamos aquí con Adalberto Núñez López, escritor, abogado, profesor y libre pensador. Estamos en la sección del libre pensador, ¿verdad? Estamos aquí articulando, pero desde la perspectiva de qué motiva un escritor a escribir, y como él de vez en cuando envía cosas a Esposa Antillano en secciones, algunas de cultura, pero otras son de activismo político de un libre pensador, pues yo puedo tocar esa fibra de él. Y sin lugar a dudas, sin entrar más en detalle, a mí me preocupa mucho el último punto que dijiste, porque la colaboración del gobierno de turno de Jennifer González es hasta ridícula, pero lo voy a explicar de otra forma. A mí me parece que la no colaboración de Newsom, el de California, es muy interesante, de Greenwich o como se pronuncia, el de Chicago es muy interesante, de Illinois,
o de Johnson, el de Chicago, son americanos de verdad y dicen yo no voy a permitir eso, no voy a colaborar. Pero aquí esta mujer hace cosas y uno se queda así y ella todavía dice que sí, ese alcalde de Arroyo me parece tan patético, orgulloso de que estén invadiendo a Arroyo. Mire, siguen haciendo ejercicio en Arroyo, esa playa, yo tengo que ir a esa playa para ver si se puede usar, porque ellos están controlando esa playa y de repente están también en el aeropuerto de Ponce, ellos extendieron. Y como bien dices tú, me están militarizando el país y nadie dice, salvo los históricos, nosotros, las madres contra la guerra, no puedo permitirse eso, pero ellos ahí en el Callao que contribuye y valora. Pero nosotros no venimos de un país que dijo no a la militarización en el 2003, ¿o es que nos hemos olvidado? Así que es interesante, pero pienso, no sé cómo tú lo ves, que esas novelas históricas de la guerra que te puedo hablar, Tocado por el Fuego, de Jaime Marzán, Volver a Morir, de Irán Sánchez, Arenas, de, ¿cómo se llama ella? La escritora Raquel, se me escapa su apellido ahora, la de Torres, de Papo Impala, la novela mía de Yo no he visto a Linda, todos esos elementos, los cuentos de Quique Colón, los cuentos de Quique, sin lugar a dudas, vengo a decirle adiós a los muchachos. O sea, todas esas novelas de la literatura de la guerra que parecían como, bueno, las hicimos porque ya eso pasó, no hay que volver a escribir, hay que volver a escribir y decir que eso está mal, porque aquí perdemos de perspectiva. Voy a decir un chiste para que te rías, que históricamente en 1898, 1917, 1945, 1970, 1991-93 en Irak, año 2001-2003 en Irak, en Afganistán, cada vez que los americanos movilizan una guerra y reactivan sus bases aquí, surgen nuevos puertorriqueños con apellidos James, Stewart y lo otro, porque esos soldados vienen aquí, se quedan y se enamoran, ¿está bien? Y creamos una camada de americanos segunda generación puertorriqueñizados, donde el elemento de la militarización afecta, pero también afecta algo que poca gente lo ha levantado. Uno de ellos es Shepard Litichi en sus trabajos sobre la guerra, que son más ensayos históricos, que es que las coordenadas de violencia en Puerto Rico están muy asociadas con los procesos de militarización de Estados Unidos. A mayor intervención en los procesos de guerra de ellos, como hay más soldados practicando aquí, cambian las incidencias de criminalización o de activismo criminal, porque una cosa es que los soldados son buenos, pero también te puedo decir que mucha gente que se dedica al bajo mundo tiene entrenamiento militar, y eso es algo que hemos identificado algunas personas en el pasado. Así que me da mucha pena estar en un país que después que nos habíamos calmado de Vieques, que nos habíamos olvidado que éramos un sitio que a ellos les interesaba para practicar, ahora ellos han vuelto con más animosidad, ¿sabes? Con más animosidad. Y eso lo tenemos que traducir en la literatura. Por lo tanto, tú que has escrito una literatura de violencia, ahí te voy a tirar al medio, ¿verdad? Pues tienes muchos cuentos que son muy interesantes, un homenaje a los patriotas, a los compañeros que estuvieron en los macheteros, a los compañeros que estuvieron en otro tipo de lucha armada, y aunque algunos de esos trabajos no se han publicado, por lo menos hemos estado en recitales donde tú has leído de esos trabajos, que no sin contradicciones en lo que estás tratando. ¿Por qué te dedicas a eso? Porque es una memoria histórica que se está perdiendo. Y yo creo que la literatura, más que la historia, estoy siendo un poco exagerado, lo admito, la puedes rescatar. Y otra vez desde lo cotidiano, porque, por ejemplo, ese que menciona de los macheteros, que se trabaja desde el punto de vista no el punto de vista, a partir de un caso de desahucio normal de una persona mayor, que eso es un día a día que nos pasa, que nosotros tenemos que estar trabajando, yo como abogado, los centros de servicio a personas indigentes, eso es para nosotros cada día. Y entonces, pues a partir de ahí, uno empieza, pues, ese problema,
o esa situación esté marcada dentro de algo más grande, y pues no hay que decirlo directamente, sino uno lo va desarrollando y ve cómo todo está atado, por un lado, y segundo, la importancia que ha tenido todos estos movimientos de resistencia y toda la resistencia que ha hecho en la izquierda en general, en Puerto Rico, para mantener lo que es Puerto Rico. Fíjate, si me permite la digresión un momento, de lo que hemos estado hablando. Puerto Rico, cuando llega el gobierno norteamericano acá, invaden y demás, pues se impone el inglés como idioma oficial en el gobierno y en las escuelas. La resistencia fue tremenda, tuvieron que echar hacia atrás, se hizo el español prevaleció hasta el día de hoy. Bien. Esa es la lucha del 30, cuando nos apropiamos de otro idioma colonizador, pero lo definimos como nuestro, como nuestra identidad. Y eso hay que explicarlo bien, porque dejó de ser colonial, aunque su origen es colonial europeo. Nosotros nos apropiamos del español. Exacto, sí. Eso es bueno que lo diga, porque eso es lo que pasa con el derecho. El derecho que era el derecho español, de momento se convierte en el derecho puertorriqueño, y entonces también hay una resistencia para evitar que se cambie ese derecho del Código Civil y demás, que no era un derecho puertorriqueño, era un derecho español. Así que eso pasa con muchas áreas, ¿verdad?, de la sociedad. Bueno, pero entonces, con el tiempo, vemos ahora cómo las últimas generaciones están mucho más cómodos en la cultura norteamericana que en la puertorriqueña, o por lo menos igual de cómodos. Bien, así que ya no hay una resistencia. En todo caso, hay una especie quizás de acomodo o maridaje entre una cosa y la otra, y uno se da con gente bastante joven hablando inglés donde quiera, aquí en Puerto Rico, y saben español. Y pasa con familiares, con amistades y demás. Así que nosotros estamos viendo un cambio que, si no lo trabajamos bien, en unos años esto va a ser ya casi como Vieques. En Vieques a mí me dicen que ya lo que se habla inglés donde quiera que tú vas, y se han ido apropiando no solamente de las casas, sino de las instituciones. ¿Y qué pasa? Que parte de lo que nosotros hacemos es como que denunciar eso, ponerlo dentro de contexto del día a día, porque eso es lo que nos pasa todo el tiempo, día a día. No es una cosa de vámonos a las armas y tomamos un gobierno, porque eso no hay. Es un asunto que, como el video hablando de Bad Bunny y Jacobo Morales, que va a comprar una cafetería y tiene que hablar inglés, ¿no? Y no es que el inglés sea malo. O sea, otra vez, todo es un asunto de que si un idioma es malo o no es malo. Estamos hablando que hasta dónde nuestra identidad cultural se va a mantener si realmente nosotros y los escritores y las escritoras son los que, yo creo, un poco los guardianes de esa cultura, para que a la larga pues no desaparezca. Sí, pero me estabas contando algo, eso de idioma, yo coincido contigo completamente, y es muy interesante argumentarlo, explicarlo, pero aquí operamos en dos idiomas coloniales. El único que no sería colonial sería, por decir algo, el yoruba, o sería el de los wolof de Senegal, o sería el idioma de los taínos, pero no hemos ido a rescatar, y rescatamos el español. Yo coincido, pero discrepo en cuanto a Vieques. Estuve en Vieques hace poco y voy a empezar un proyecto en enero allí, si todo sigue bien, porque hay que darle una mano. Y nosotros, que tenemos unos pequeños poderes, micropoderes, pero tenemos algo, pues hay que darle una mano allí. Y por ejemplo, logré movilizar el Colegio de Abogados para dar una mano allí. O sea, se han movilizado recursos muy bien. Y dentro de esa conversación, entonces, nosotros tenemos que pensar que si no hacemos nada, sí, los van a limpiar. Pero todavía la población de los puertorriqueños es mucho más. Mucho más. Pero lo que pasa es que los otros tienen una población de capital fuerte que te están comprando todo, o intentan comprar. Pero tendría que ver la resistencia. Pero puesto eso ahí, no nos podemos quitar, tenemos que ir a Vieques a ayudar. Ahora bien, lo que quería era que nos moviéramos a tu literatura en honor a los patriotas,
que alzaron las armas también para defender cosas. Yo acabo de ver un documental que tengo que decir que hay quien lo ve, que me pareció extraordinario, Dico, no sé si lo fuiste a ver, el de en honor a Ricardo Díaz Díaz, un nacionalista de la década del 50, quien cogió cárcel, estuvo preso y quien, entre muchas cosas, nos enseñó en ese documental a honrar la patria de otra forma, porque es un tipo, era un filósofo. Una entrevista es historia oral, es una entrevista larguísima y es tan acertado lo que él está diciendo. El trabajo lo dirigió José Manuel Dávila Marichal y creo que hay que verlo porque Marichal ha hecho ya 2 documentales sobre el mismo tema, hizo 1950 y después hizo este. Y esto hay que verlo, pero tienes que verlo tú y yo y tienes que verlo toda la población, ¿entiendes? Para recordarle mi historia y recordarme que las luchas, que las victorias que tenemos hoy son parte de luchas que se dieron, ¿verdad? Así que en tus cuentos, algunos no publicados formalmente, están en versiones de digital por redes o por lo menos en lecturas que hemos tenido. Tú le dedicas tiempo a esos patriotas y eso me ha parecido chévere. Así que, ¿por qué? En tu literatura. ¿Sí? Bueno, porque es un homenaje, por una parte, es un homenaje a lo que por lo que acabas de decir, de que mucho de lo que tenemos ahora se lo debemos a la vida que han sacrificado, que sacrificaron en su momento dado. Yo creo que eso es indudable, no solamente para la izquierda y el independentismo, para todo puertorriqueño y puertorriqueña. Las luchas de Luis Ocampo, las luchas de los diferentes hombres y mujeres, los de Lebrón, que se han dado y se siguen dando hasta ahora, pues hay que reconocerlas. Como fíjate, una cosa que a mí siempre me preocupa es la comunicación, ¿verdad? Tú eres un comunicador, trabajas en las redes, tienes un periódico digital, porque sabes la importancia que tiene utilizar los medios para llegar a la gente. Hace tiempo yo le había propuesto al Partido Independentista Escalí, bueno, vamos a tener un programa de radio. Y la contestación fue que me dijeron es que eso no lo escucha nadie, eso lo va a escuchar los propios independentistas. Y bueno, pues está bien, ¿me entiendes? Porque tenemos que educarnos, tenemos que intercambiar, que además siempre puede que lo escuche otra gente. Y no se hizo. Entonces, cuando tú vas ahora y prendes la radio, prendes la televisión, está lleno de programas o la derecha conservadora o los estadistas, y principalmente ellos. Yo creo que si me preguntan si hay uno que no sea, yo no lo sé mencionar. Según Sandra Rodríguez Coto, controlan el 80% de los micrófonos de la radio. 80%. Entonces uno va a decir, eso lo escuchan solamente los estadistas. Primero, no lo escuchan los estadistas, nosotros lo escuchamos porque nos interesa saber cuál es esa narrativa. Y segundo, escuchamos algunos, porque hay algunos que no se pueden aguantar después de 2 o 3 minutos. Y segundo, se escuchan entre ellos mismos, pero se están todo el tiempo educando, erróneamente o no para nosotros, pero se están retroalimentando una y otra vez y consolidando sus ideas. Nosotros en eso hemos sido muy negligentes, ¿ves? Y entonces, pues, salvo por la literatura, porque aquí sí ha habido mucha literatura de poesía, de cuentos, de novelas contestatarias, ¿no? que sí plantea las cosas, pero yo creo que no debe ser lo único. Así que no sé si te he contestado la pregunta, pero el hecho que uno quiera darle ese homenaje a los patriotas, directo o indirectamente, porque la literatura trabaja indirectamente, esto no es periodismo. Así que, por ejemplo, en Cherez Project hay un cuento que se llama Mr. Núñez, o Esteban, se llama Esteban, que está basado en la figura de mi padre, por algo que él me dijo, un secreto que él tenía, y me lo dijo ya encamado, quizás 1 o 2 años antes de morir, que él le daba clase
en una trastienda de una sastrería, en casa de Luis el Sastre, un amigo de la mujer de mi abuela tenía, en una sastrería que era un pequeño espacio en uno de los edificios de madera que había en Calle. Y en la trastienda donde tenía las cosas, mi papá le daba clases a adultos, porque mi papá era maestro, adultos para clases para aprender a leer y aprender a escribir. Bien, y eso era como un secreto, eso nadie lo sabía, nadie, ni la familia ni nada. Y él no cobraba, eso era gratis, era como una cédula subversiva, ¿verdad? Iban allí, se metían en la trastienda, todo el mundo calladito, para evitar la vergüenza, no sé si era por eso, no sé por qué, sencillamente, y él iba y le daba clases, y eso me explica por qué se llevaba mis libros de primer grado y segundo, tercero, para allá. Yo eso entonces lo ato con ¿cómo se dice? El sentido de persecución, se me fue ahora. Paranoia. La paranoia del Estado, donde empiezan a investigarlo, ya esto es fantasía, empiezan a estar pendientes pensando que es una célula subversiva porque coincide con las explosiones, esa historia de mi padre, con las explosiones que hay en Nueva York y demás, de la FRAM, ¿verdad? Del Frente de Liberación Nacional y entonces, pues ahí mezclo esa paranoia del Estado, esas ganas de dar, de investigar, de perseguir, meramente porque usted piensa distinto, con un hecho real que fue la educación de personas que no sabían leer y escribir. Y ahí es un homenaje a todo, ¿verdad? A mi padre, a la educación y también a esta fuerza que de alguna manera también ha adelantado la causa. Bien, es un panorama de país, es un panorama de estrategia, y yo también coincido contigo que la literatura es una forma de contar la historia que populariza, ¿verdad? Yo pensaría La Guaracha del Macho Camacho, por usar un ejemplo, que nos populariza indirectamente el contexto del 70 de la guerra de Vietnam, porque hay algo de eso. Y un personaje que era un mamito que andaba en su Camaro, creo que era el carro que él tenía, fiebrando. ¿Ah? Que tuvo en el tapón grande. Sí, y entonces que era salsero, esto y lo otro. La vida es una cosa, ¿cómo es que dice la expresión? La vida es una cosa grande, pero lo mismo para el de adelante como para el de atrás. La vida es una cosa fenomenal, lo mismo por delante que por detrás. Sí, y entonces pues eso se nos queda, es nuestra obra posiblemente más traducida a nivel global, más reconocida, de Luis Rafael Sánchez, pero marca un momento. Ese momento había que saberlo contar, porque sin lugar a dudas el 73 fue un año violento, 73-74, no sé si te acuerdas que desplazaron el ejército a las plazas obreras que estaban en huelga, Luis Hernández Colón, y dentro de todo eso la gente lo pasó muy mal, había crisis económica, esto y lo otro, y la literatura se inserta ahí. Así que eso es lo que estamos haciendo continuamente, y yo creo que tú lo marcas bien de decir, tengo que honrar a unos patriotas, porque si no nos olvidamos, y yo creo que hay nuestra generación, pero también otras generaciones están tratando continuamente de que nadie se olvide de nadie, por eso el documental Tico me parece tan bueno y tan importante. Pero dentro de eso entonces tenemos que seguir haciendo. Y entonces tú estás dedicado a poesía y a cuentos, y creo que tienes una novela en formación, ¿verdad? Sí, está ahí, pero los cuentos tienes, porque tienes otra colección de cuentos que todavía no ha salido, que es la que yo conozco también, que es donde están los cuentos de estos patriotas. Así que vamos a hablar de Sherezada Project. ¿De qué tratan eso? Esto es como un collage de cuentos, de historia, narrativa, y es un poco, esto se publicó en el 2020 en medio de la pandemia, y es un poco sacando de adentro muchas cosas que yo quería decir en toda la vida, y eso va desde, por ejemplo, el tema de la soledad hasta los temas bien políticos, como ese de Esteban, y también a una crítica
iba a decir solapada, pero no está solapada al fundamentalismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unas partes que yo le llamo, que me permite buscar un momento y leer. Los interludios. En el interludio primero, por ejemplo, yo le pongo 2063 titulares. 2063 como si fuera el año 2063. Y esto, como tú sabes, lo saco inspirado en la obra de José Javelo, que se llama 2063. Bueno, pues aquí, estos son los titulares de ese año, ¿verdad? Que me imagino. Temas de la sociedad. Próximas ejecuciones serán televisadas. ¿Okay? El primer ejecutivo anunció que las ejecuciones de homosexuales, ateos, madres solteras, adúlteros y demás personas con conductas o creencias proscritas en la nueva constitución para un Estado moral y fundamentalista serán transmitidas por los canales locales de televisión. Pulsa aquí para leer más. O sea, esto que yo no sé cómo calificarlo, puede ser un microcuento, igual puede ser una narrativa, lo que sea, no importa. El asunto es que es lo que estoy diciendo ahí. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que estaba pasando en el 2020, lo que está pasando ahora, que se ha ido creciendo, y esto es lo que podemos llegar a pasar, serían los titulares de aquí a allá, porque eso es lo que está pasando. Dígame si no está pasando en Estados Unidos, en el estado fascista este que tenemos, de Donald Trump, donde se está excluyendo y persiguiendo homosexuales, ateos, magistrados, cualquier cosa, y donde ya llevamos un tiempo, demasiado tiempo, donde el fundamentalismo religioso está intentando abiertamente enmendar incluso las constituciones para que reflejen sus ideas y el pueblo viva conforme a su vida. Tecnología, este es el otro titular. Nuevas penalidades por alterar el internet biológico. La compañía matriz proveedora del internet biológico anuncia a todos los ciudadanos la aprobación de legislación penal más punitiva por remover el chip de los infantes. A raíz de la muerte del bebé Vargas será un delito grave. Pulsa aquí para leerlo. Es que hay otro cuento que no sé si tú te acuerdas de él, donde hay ya se da por dado, ¿verdad? Que a los bebés le ponen un chip en el cerebro para que usted pueda ver los anuncios. Bien, y entonces esa tecnología de Amazon hoy, pero fracasó, todavía no está en el cerebro. Elon Musk la quería poner en el cerebro, Amazon la puso en las gafas, pero no pegó. Meta, que es Zuckerberg, no sé qué quiere hacer con los espejuelos de vidas alternas, ¿verdad? Ellos están tratando, sí. Sí, ¿no? Pero fíjese, nosotros tenemos un internet que nos ha unido al mundo entero de cierta manera. Pero como es tan importante y tan poderoso, ¿qué es lo que está pasando? La gente que quiere el poder mayor, la oligarquía, está tratando y lo está logrando de controlar. Y entonces controlar los medios, controlar la internet y entonces controlar la narrativa. Y fíjense que lo malo que es esto, que la gente no se da cuenta. Usted está en Facebook y ¿qué le llega? Ahora, si yo le pongo aquí café expreso, me empiezan a llegar anuncios de café expreso. Porque también te van a decir te dicen ya, eso está ya, qué es lo que tú tienes que leer, según sus algoritmos. Y la información, y tú buscas en internet en Google, y yo busco en Google, y buscamos Paola, productora, y a ti te van a salir cosas distintas porque está tu perfil determinado, o sea, está todo controlado. Y en el cuento, pues el papá del bebé lo que hace es que le arranca el chip, ¿verdad? Y ahí entonces... Para que sea libre. Para que sea libre. Porque él lo tiene y mientras está con el bebé, en su mente están entrando los anuncios. Anuncios para que usted haga tal cosa, que es todo esto que se ha convertido en internet en una plataforma de publicidad. ¿Y qué pasa? Pues ahí viene el titular que te dice que mayor,
usted lo va a tener una pena mayor, va a ser un delito mayor, si usted le quita el chip a los bebés. Obviamente esto es un simbolismo en este momento, que yo creo que estas cosas pueden pasar. ¿Ves? Pero tú y yo participamos hace años en la discusión de Blade Runner, que eran los cuentos, Blade Runner basado en la obra de Philip K. Dick, Do Electric Sheep Dreams, whatever, no me acuerdo cómo termina. Y lo que él planteó en la década del 60, pues son realidades hoy porque la tecnología va avanzando y son experimentos que se nombran en la literatura o en el cine, en la cinematografía, y después se ve. Eso del chip en la cabeza, Elon Musk estaba hablando de eso a principios de año, ¿está bien? Él dice que sería perfecto porque, tú sabes, el teléfono ya no tiene ni que sonar, te entra la llamada a la cabeza y tú estás conversando con tu cabeza, que es porque te llamó alguien, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué humanidad queremos? Y ayer hubo una conferencia en la UPR de inteligencia artificial, hubo otra en el Colegio de Abogados de inteligencia artificial o tecnología, que hay que empezar a ir, porque no me puedo divorciar, porque tengo que saber que eso existe. Y si por más que yo digo no hablo de eso, el resto de la población va asumiendo distintos prótesis, y la inteligencia artificial como una prótesis, porque tengo un celular, tengo dos, estoy comunicado, pues entonces también eso. La pregunta es dónde me deja la humanidad. Y en algunos cuentos de Sherezade, yo creo que tú juegas con eso, como nos has estado leyendo en estos microrelatos, pero también es un problema de la fantasía hecha realidad que nos afecta a todos y a todos. Bueno, la obra 1984 de Orwell. Eso es como si hubiera viajado a su futuro, ahora. Y hubiera visto y escribió la obra y volvió allá y la publicaba. Y entonces, ¿y la poesía? ¿Qué me cuenta de la poesía? Bueno, pues la poesía también puede ser y es bastante contestataria. Este libro en particular no lo es tanto. Sí tiene también parte de mi idea de lo que es la religión y Dios, por un lado, al final, porque tiene dos partes. Me gusta como que hacer dos cosas a la vez. Por esto es Quiere ser Project y otras muertes pasajeras, y Poemas para despedida y otros encuentros. Y aquí pues esto es algo bastante personal, de uno quitarse despedirse de toda una vida que uno fue, de unas relaciones que tuvo, de unas ideas, de unas etapas, y que uno sabe que tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Y es bastante simbólico también, no es una poesía muy directa. Ok, pero eso creo que algún momento en los últimos 12 meses habíamos trabajado este trabajo, y tú eres un tipo joven, eres más joven que yo tengo 29, tú tienes como 24, ¿verdad? Nosotros somos gente relativamente joven, todavía en crecimiento y en formación, pero venirme a despedir, ¿por qué esa imagen? Bueno, porque yo no me estoy despidiendo, es despidiendo unas cosas, ¿no? En la evolución de los seres humanos tenemos que saber despedirnos, ¿no? Dejar unas cosas, y toda despedida tiene otros encuentros. O sea, si yo me despido, qué sé yo, de una casa, es porque voy a empezar en otra casa. Me despido de una edad, es porque estoy entrando en otra edad. Y yo creo que eso es parte de la evolución. Siempre hay cosas en los seres humanos que son sustanciales a lo que uno es, por el aprendizaje, por donde uno nació, se creció, y eso siempre va a estar ahí. Pero llega un momento que también hay que saber qué dejar, qué cargas quitarse, ¿no? Para poder seguir andando y poder progresar. Okay. Y estos son poemas que hay algunos que tienen 30 años de escrito, o sea, y otros mucho más recientes. También una colección de cosas así que consideré necesaria. Tenía que salir de eso. Léenos de estos poemas, por favor.
Estamos aquí con el poeta y escritor, abogado, y allí va Wilkin Román. Wilkin anda por ahí. Adalberto Núñez López, a quien lo celebramos y en sus trabajos de Sherezada Project y poemas para, si se me recuerda el título, para la despedida, que es el que vamos a leer ahora. Mira, voy a contrastar algo un poco más personal con algo un poco más crítico, ¿verdad? Por ejemplo, dice, es decir, nos hemos reencontrado en el filo de la desesperanza, en medio del farallón en caída libre y sin las alas aquellas de cuando volamos sobre el desierto tras lo incierto. Aquellas ganas de hacer la sed un recuerdo se tienden en un abaco de remembranzas. Sin alabanzas parece cielo que aún hurgamos mientras caemos y ya no creemos que creemos en lo que nos salva. Las manos se han detenido y en los ojos condensados se resisten las palabras. Es decir, podemos contar las balas que nos quedan y disparar a la madrugada. El silencio es de vidrio y la noche llena y vacía es una fruta seca que compartimos y despedimos perdidos entre las ramas solitarias de un abismo o entre las llamas aún de un sendero ya vencido. A veces añoramos la nada. Bien, a veces añoramos la nada. Muy bien, léenos otro, por favor. ¿Recuerdas la nada de Baudrillard? Eso lo discutimos tanto cuando estábamos allá en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Sí, qué buenos debates, ¿eh? Nosotros debatíamos. Eso fue un momento de gloria de la vida intelectual jurídica de este país. Bueno, este es un poco más, como decíamos, la idea. Toqué la puerta de Dios y me llené las manos del polvo de estrellas. Guardé para mi amante, esperé bajo la lluvia de arcoíris, la espera parecía eterna. Las gotas en los charcos persistían su canto sincopado, la calle se me antojaba desierta y la casa tal vez vacía. Escribí una carta sobre mi cuerpo que transformó mis manos, según escribí y sentía. La lluvia no cesaba su encuentro. Vi mi imagen reflejada en un pequeño cerco de agua estancada. Por un momento me sentí completo. Nadie abrió la puerta. La noche cercana no alcancé a ver. Me arropó sin prisa un profundo silencio. Estamos con Adalberto Núñez, poemas para la despedida y el Sherezada Project. Antes de despedirnos, queremos darle las gracias a él. Puedes leer uno más para despedirnos, con eso nos vamos, pero para decirle a él que le damos siempre las gracias por su solidaridad con el Pozo Antillano y todo lo que hace por nosotros, porque hace demasiadas cosas, y por el PEN de Puerto Rico, que también, porque es el que preside el certamen de literatura de esta edición 2025. Y dentro de esa conversación, por su activismo jurídico, porque hay que destacar que inventa cosas, y este año inventó un homenaje a Delfina Villanueva. Tú me corriges, fue este año, fue en febrero 7, febrero 8. Es la conmemoración de los 40 años de su asesinato. De su asesinato, el reconocimiento de ese evento, y nos puso a una serie de poetas. Yo no soy poeta, pero leí poesía, a participar en la conversación, en la cual hicimos como una cadena de eventos, todo 24 horas, y la gente estaba leyendo y te quedó bien. Así que le damos las gracias, y antes de despedirnos le decimos que estamos aquí siempre con ustedes. Participen de este proyecto de El Pozo Antillano, Pasillo del Sur Editores. Participen con nuestros libros, participen con nuestras publicaciones, con nuestros proyectos. Y si usted tiene algo que decir, dígalo, porque nosotros estamos interesados en esas voces que están. Damos las gracias a Paola Estela por la producción general de este evento,
por la coordinación de todos los detalles, y al libreriano Alberto González por ser nuestro anfitrión rutinariamente todos los sábados. Así que nos despedimos con este poema. Pues cortito. Y antes que te vayas, gracias a la gente que nos apoyó hoy, entre otros a Víctor Encarnación, a la compañera Aida Mendoza, a la compañera Sotmari Sánchez, al compañero Daniel Torres, al compañero Luis Laro Rodríguez, que hacen posible que este proyecto exista y van a ver sus publicaciones en el formato de esta semana de nuestro chopper de venta de libros. Adelante. Este poema bien cortitito que se valió una mención honorífica en uno de los certámenes del Pojantillano hace unos años. Ok. En el certamen de literatura, de microliteratura casero. Microliteratura. Locura, dulce locura, amante guerrillera y libertaria, como toda utopía, nos desangra. Pues muy bien, con ese de sangre nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Alberto por estar con nosotros, gracias a toda la gente que nos ha seguido y síganos, que nosotros los seguimos a ustedes también. Será hasta entonces, muchas gracias.